¿Para quién me irá a servir esto? ¿Chico? ¿Cómo? ¿Hoy te has portado bien? Ya me va a servir para Chico, ya van a ver. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Hoy, este día, vamos a dar inicio, con ayuda del Señor, a una serie de estudios que he estado pidiéndole al Señor y he estado comenzando a trabajar en ello para que lo llevemos como con secuencia, no consecuencia, sino que con seguimiento, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Quién se puede los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Esos son 2. No robarás. No matarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? No desearás la mujer, ni la burra. Ajá, 7. ¿Cómo? No robarás, ya me lo dijeron. No matarás, ya no me acuerdo cuáles me dijeron y cuáles no. Bueno, vamos a estar hablando, pero hermano, serán 10 mandamientos. Vaya conmigo a la palabra. Vamos a comenzar en el Salmo 119. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Salmos está en la mitad de su Biblia. Si su Biblia no tiene concordancia, usted lo abre en la mitad y ahí le aparece cabal. Salmo 119, versículos del 1 al 12. Vamos a comenzar el estudio, una serie de estudios. No sé cuántos van a ser, tal vez podrán ser unos 12, 15, de acuerdo al tiempo en que el Señor nos permita ir desarrollando cada uno de los temas. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Salmo 119, versículos del 1 al 12. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia, papito lindo, en esta tarde, noche, Señor. Le damos las gracias, Dios, por su amor, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su compasión, por su perdón, por su protección, Señor, para con cada uno de nosotros. Le pedimos el perdón de nuestras faltas, anhelamos ser agradables delante de usted, anhelamos, Dios, que nuestra alabanza sea agradable delante de usted, que nuestros diezmos y ofrendas sean agradables delante de usted, que nuestro servicio sea agradable delante de usted, que nuestra presencia sea agradable delante de usted, papito. Anhelamos, Dios, ponemos delante de usted nuestras necesidades, las necesidades materiales, económicas, Dios, las necesidades de amor, de comprensión,
de aceptación, Señor. Ponemos también delante de usted, papito lindo, nuestras necesidades de salud. Sane nuestros cuerpos, Padre, por favor. Provea para nuestras necesidades, Dios. Padre, con la autoridad que usted nos da, atamos toda influencia del enemigo y lo echamos fuera de este lugar y de sus entornos, los cuales reclamamos para usted. Y le suplicamos, papito lindo, que sea usted glorificándose esta noche en este lugar. Gracias, papito. Le suplicamos que sea su Espíritu el que nos dirija, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, papito lindo. En el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, por favor? ¿Cuál es el tema que dijimos que íbamos a estar desarrollando? Los 10 mandamientos, correcto. Vamos a ver, me levanta la mano así para opinar, para que no opinar así de un solo. Cuando usted piensa en mandamientos, ¿qué es lo que le viene a su cabeza? Levánteme la mano, pues. Orden. Algo que hay que cumplir. Reglas. Responsabilidad. Obediencia. Se la quitó, hermano. Sí, porque cuando dijo obediencia bajó la mano. Gloria a Dios. ¿Qué es? ¿Por qué son los mandamientos? ¿Y por qué hablan? Mire la concepción, orden, mandamiento, obligación. Por ese lado nos vamos. Mire qué precioso. Vení, chico, te voy a dar con el cincho, por favor. Vení para acá. Tráeme el palito. ¿Con qué preferís? ¿Con el cincho o con el palito? Con ninguno. No, ahí tenés que escoger. ¿Cuál preferís? Solo uno, decime. No, mejor con este. Date para allá, chico, vamos a probar algo. Vení, Gabriel Orlando, haceme un favor. Tapámele los ojos al chico. No, doblarlo un poquito más, porque ahí se va a alcanzar a sonarlos. Que no mire. Va, ahí no alcanza. Vaya, ahí tráetelo tú, venite detrás del... Aquí, va. Ahí está, ahí quédate, Fran, vaya, ahí quédate. A este lado, Fran, aquí donde estoy, me oís para donde me he venido, ¿verdad? Me oís para acá, para este lado, sí. Ok, aquí yo tengo el cincho en la mano. Tú lo que vas a hacer es con la punta del palo ese que te di, lo vas a venir a meter en el cincho que yo tengo en mi mano. Vaya. Y tengo el cincho en mi mano izquierda. Vení, mete el palo en el cincho. Mete la punta del palo. Metelo sin apoyarme a mí. Así no sabes. No. Vaya, no le quites el pañuelo, sale para atrás. Hermano Carlos Ernesto, dirija al hermano Fran desde ahí. Bárbaro, entró, me pregunta. Váyase de regreso. Quítale el pañuelo. Mételo. Fácil. Vea qué es esto. ¿Qué es pecado? ¿Quién me dice un concepto de pecado? El concepto bíblico de pecado. Viene del griego amartío, o amart, de amar, no de amar de amor, sino con H. ¿Qué significa pecar? Pecar significa errar en el blanco. Fíjese bien, con los ojos abiertos, Fran vino y fácil lo metió. Con los ojos cerrados, a mí me iba a apoyar, ¿verdad? Con el palo. Cuando lo dirigió el hermano Carlos Ernesto, sí lo pudo hacer. Un poquito pasó topando aquí, pero sí lo pudo hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son
Vayan a sentarse. Los mandamientos, mire qué precioso. Los mandamientos son los que nos ayudan a no errar en el blanco. Son los lineamientos, son las órdenes. Pecar significa errar del objetivo, equivocarse. Los mandamientos lo que nos hacen es dar exactamente en el blanco, nos dirigen, nos mandan hacia qué. Ahora, el pecado nos aparta de la bendición de Dios. Los mandamientos entonces, en consecuencia, nos acercan, nos llevan a la bendición de Dios. Entonces los mandamientos no es una carga. Los mandamientos son los lineamientos que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos recibir la bendición que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? Ahora, ¿pecar nos lleva a la bendición o nos aparta de la bendición? Entonces los mandamientos, ¿qué es lo que nos hacen? Nos guían, nos orientan, nos llevan ¿a qué? A la bendición. Los mandamientos no es la obligación. Los mandamientos son una bendición que nos llevan a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Vale la pena los mandamientos o no vale la pena los mandamientos? Entonces los mandamientos nos ayudan para bien, no nos ayudan para mal. Si no, estamos como ciegos. Vamos por cualquier lado. Pero si hay mandamientos y nos dirigen, ya vamos orientados. Si estamos claros de los mandamientos, entonces vamos más directo a traer la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando usted y yo conocemos los mandamientos de Dios y obedecemos los mandamientos de Dios, entonces llegamos y damos en el blanco. Pecar significa errar del blanco. Entonces, cuando nos apartamos de la bendición de Dios, cuando nos apartamos de los lineamientos de Dios, realmente lo que estamos haciendo es apartarnos de la bendición de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que respetar? Los mandamientos de Dios. Fácil. Aquí podríamos terminar el sermón y nos vamos. Pero como no vamos a hablar solo de los mandamientos, sino es esto. Aquí lo voy a poner. Lo voy a poner lejos de chico porque... Gracias, hermano. Para estudiar los mandamientos, lo primero que tenemos que aprender es las consecuencias de lo que no son los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que no es el mandamiento? Si lo pudiéramos decir en una palabra, lo que sería no cumplir con los mandamientos, en una sola palabra, pecado. Pecado. Entonces el pecado lo que hace es apartarnos de la bendición que Dios tiene. Los mandamientos no es la obligación, no es la carga, no es el reglamento que está encima, no. Los mandamientos son la guía para recibir la bendición de Dios. Amén. O sea, no es, es que si yo me hago cristiano me van a obligar con un montón de mandamientos. No, si yo me hago cristiano, lo que Dios hace es darme los lineamientos para ir donde yo tengo que ir para recibir la bendición. Amén. ¿Vale la pena los mandamientos o no valen la pena los mandamientos? Pero la gente se desvía y se va para el pecado. O nos vamos para el pecado. Y sabe que hemos caído hasta en el concepto de suavizar un poco las cosas. Usted ha escuchado decir pecado virginal, pecado venial, pecado mortal, pecado piadoso. Pío significa santo. Entonces, pecado santo, dice el hermano, ¿eh? Pecado santo. Hemos oído pecado mortal, acuérdese aquellas canciones que cantamos antes, hermano. Pecado capital, mortal, capital, venial, original. Hermana Carmen Julia es original, ¿verdad, hermana Carmen Julia?
¿Cuál es el pecado original, hermana Carmen Julia? El que solo yo lo cometo, soy original para hacerlo. No, no es ese. ¿Cuál es el pecado original? El que viene con el pecado de Eva. Ese es el pecado. Excelente, hermana, muy bien. Ese es el pecado que conocemos como el pecado original, porque con ese ya viene desde el origen, no original de que bárbaro original, no, es pecado de origen. Entonces la gente dice, ese pecado yo ya no me lo quito, ese es original. Mire, qué triste ese pecado usted. Si no fuera por ese pecado no nos enfermamos. Si no fuera por ese pecado no nos morimos. No envejecemos. Yo me veo al espejo y digo, yo me acuerdo cuando me veía como Gabrielito, pues, guapísimo. Decía, men, hija. Hermano, ese pecado nos va matando. Y la gente, para suavizar un poco, habla de esos pecados. ¿Cuál es el pecado capital? ¿Ha oído usted hablar del pecado capital? Tradicionalmente se habla de eso. ¿Cuáles son los pecados capitales? Yo realmente no me los podía, hermano, y no me los puedo. Pero hoy, preparando el estudio para esto, me puse a ver, viendo los mandamientos, los pecados. Los mandamientos lo que hace es apartarnos del pecado y estudiando, bueno, ¿y qué es pecado? ¿Y dónde estamos con el pecado? Y aparecen los tipos diferentes de pecado. Dice el pecado capitales y aparecen soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, ¿correcto? ¿Quién dijo gula? Se los puede, hermano. Bárbaro. En Discovery Channel. Envidia. Pereza. ¿Cómo le dicen a esos pecados? Capitales. Porque vienen de los que guían, de la cabeza. Pregunto, ¿alguna vez usted o yo hemos tenido alguno de esos pecaditos que mencionan ahí? Solo 3. Los demás no tienen. Bueno, vamos a ver si tienen de los otros, pues los demás no tienen de ese pecado. También están los pecados, el pecado mortal. Hay pecado mortal, dicen, y el pecado venial. El pecado venial, ¿cuál es el pecado venial? Ya me va a dar pena decir, voy a decir, hermano. El pecado venial dicen que es el pecado que usted comete, que no es tan malo, y lo cometió sin querer. Yo pasando iba, ¿verdad? Ese es pecado venial, porque no es tan malo, pues. Entonces ese como que no lo hace perderse del todo. ¿Perdón? Como el Chavo del Ocho. ¿Cómo era, hermano, el Chavo del Ocho? Sin querer queriendo, ¿verdad? Está bueno eso. Ya se murió el Chavo del Ocho. Ojalá, primero Dios, que esté con el Señor. No sé si era cristiano o no era cristiano. Y los pecados mortales. ¿Cuáles son los pecados mortales? Los pecados mortales dicen que son los que usted deliberadamente, o yo deliberadamente digo, lo voy a hacer y ¿qué? Ese dice que es pecado mortal. Mire, todos son pecados, hermano. Los disfracemos, así como decía el hermano, pecado piadoso. No, hermano, no hay tal pecado piadoso. Todos son pecados. Y todos esos pecados nos apartan de recibir, de dar en el blanco, de recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. El pecado nos aparta. ¿Qué es lo que nos lleva a poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros? Los mandamientos. ¿Cuántos dijimos que eran los mandamientos? 10. ¿Serán 10? ¿Cuántos son? Solo me dicen no, pero no me dicen. ¿Cuántos son? Muchos. ¿A saber cuántos? Bastantes. ¿Quién está de acuerdo con la hermana Sonia? Amén. Son muchos. Entonces Jesús se equivocó. Jesús dijo 2, dijo. ¿Serán solo 2 o serán 10? ¿O serán muchos? ¿Cómo? Solo 2 son. Vamos a ver.
Si usted está de acuerdo que son 2, me hace así. Si usted cree que son 10, me hace así. Y si usted cree que son más, usted me hace así. Vamos a ver, levante la mano y dígame 2, 5 o así. Hay unos que no son obedientes. La desobediencia es pecado, hermano, también, ¿verdad? O hace así, o así, o así. Y solo le hace así, yo hago como a mí me da la gana. Yo no. Vamos a ver, probemos. 2 o 5, usted levante así, o así, o así. Vamos a ver, 1, 2, 3. Son muchos los pecados entonces, son muchos los mandamientos, perdón. Realmente, hermano, el Señor dijo que se resumían en 2, pero se resumen en 2 es que engloba las otras cosas. O sea, porque dice amarás a tu prójimo, no dice no matarás, pero si yo lo amo, no lo mato. Si yo amo a mi esposa, no cometo adulterio. Si amo a mi esposo, no cometo adulterio. Porque si no me amo más a mí que a mi esposa o a mi esposo, entonces va el otro. Si yo amo al prójimo, no le robo. Al contrario, le doy. Costó el amén, pero gloria a Dios. Entonces, hermanos, el pecado nos aparta, el pecado nos hace errar de dar el blanco. Los mandamientos llevan y nos instruyen. Lo podríamos resumir en 2, pero realmente para ampliarlos del concepto que manejamos normalmente, lo vamos a manejar como 10. Y vamos a estar estudiando cada día, cada culto, vamos a estar estudiando el número 1, el número 2, algún estudio nos vamos a tardar más de un estudio, algún tema nos vamos a tardar más de un estudio, de acuerdo a cómo se desarrolle. Pero pregunto, ¿le interesa a usted dar en el blanco? Entonces lo que usted quiere es aprenderse y vivir de acuerdo a los mandamientos. No es una obligación. El mandamiento es, se lo voy a poner de otra manera. Cuando yo estaba cipote, hace mucho tiempo, yo tenía más o menos 6 años. Nosotros vivíamos, hace 51 años, ¿verdad? Nosotros vivíamos cerca del estadio, ¿verdad? Vivíamos a una cuadra del estadio. Ahí cuidábamos carros, ¿verdad? Nos caían las bolitas, ¿verdad? Se lo cuido. Nos peleábamos los clientes con Carlos Ernesto, ¿quién salía? Él tenía los suyos y yo tenía los míos también, y había unos que nos los peleábamos. Pero habíamos varios que nos los peleamos, como 5 que salíamos corriendo, lo cuido. Nosotros vivíamos a una cuadra del estadio y ahí habían 2 piscinas. Todavía están las 2 piscinas, no sé si la chiquita está, pero la piscina grande era honda. Hoy ya no es tan honda, la rellenaron, la parte honda, porque había una parte para clavados. La parte para clavados era quizás más o menos del techo para acá, como 5 metros. Cuando ya aprendimos a nadar, nos tirábamos a sacar los 5, que había gente que llegaba solo a tirarnos los 5 para vernos, que nosotros nos íbamos a pelear a sacar el 5 centavos allá, y nos metíamos ya cuando podíamos nadar, ¿verdad? Pero cuando no podíamos nadar, un día el señor, no se me olvida, el profesor, se llamaba Julio Martínez. Había sido un nadador que había ganado competencias internacionales y era profesor de natación. Un día me dijo, vas a aprender, me dijo. Entonces, mi mamá tenía un comedorcito chiquito y él llegaba a comer ahí. Me decía, vas a aprender. Y yo llegué, bye. Y me puso a la orilla patalear y yo ahí agarrado a la orilla. Un día me dijo, no, si para aprender no se aprende así, vení, me dijo. Me agarró y me llevó a lo hondo. Y me empuja, hermano. Y yo no podía nadar. Me empujó y me dijo, dale. No me ahogué, todavía estoy aquí. Pero, hermano, a mí hace 51 años y no se me olvida, hermano. Imagínese el susto que me pegó. Después, como 5 años después, yo conseguí otro profesor que llegaba a comer allá a la casa donde nosotros, al cuarto donde nosotros vivíamos. Quintanilla, ¿te acuerdas de Quintanilla? Luis Alonso Quintanilla. Se murió, dice. Él fue profesor y me dijo, Edgar, llegaba a la casa y me dice, Edgar, ¿no crees que te vas a enseñar a nadar? ¿Cómo no? Le dije yo. Entonces fuimos a otra piscina y me dijo, mira, metete, así se hace burbujas, y me dio todas las instrucciones y las reglas, así se mueve, así se hace el pie, comencé a hacer, y yo comencé.
Ay, y así sí se puede, dije yo. Y para no alargarles, un año después yo daba clases. Un año después ya daba clases de natación. De hecho, yo pagué el colegio y el bachillerato. Yo le tenía media beca a la Procuraduría General de Pobres y la otra media beca las pagaba yo dando clases de natación. Yo daba clases, iba a clases al colegio en la mañana y en la tarde daba clases de natación. Así pagué yo la secundaria, como decíamos antes, ¿verdad? Y aprendí a nadar. Pero aprendí a nadar siguiendo las instrucciones, siguiendo las reglas, siguiendo los mandamientos. Si yo no hubiera seguido los mandamientos y solo me empujan y caigo, ¿qué me pasa? Me ahogo. Y es lo que nos pasa cuando usted y yo no seguimos los mandamientos. Nos ahogamos. Yo hago lo que a mí me da la gana. Vaya a ahogarse, pues. Vaya a ahogarse, trae agua. Y Dios nos deja, ¿ves? ¿Quiere tragar agua o quiere hacerlo de acuerdo a los mandamientos? Cuando usted y yo respetamos los mandamientos, entonces aprendemos a hacer bien las cosas. Esa es la diferencia. Los mandamientos lo que nos enseñan es a hacer bien las cosas. Se lo voy a poner fácil a las hermanas. ¿Cuántas hermanas han cocinado algo que la primera vez que lo hicieron le salió bien de un solo? ¿Qué hiciste tú, hija, que te salió bien la primera vez? Agua hervida. No. ¿Qué hiciste? Frijoles licuados. ¿Quién te dijo cómo hacerlos? Claro. La mamá le dio los lineamientos, mandamientos. Usted no puede. O la otra manera, hermanas que dice, mire, pastor, yo cocino, agarro la receta y la sigo al pie de la letra y me sale bien la comida. Pregunto, hermana, si usted quiere aprender, si usted quiere hacer una comida que nunca ha hecho, ¿usted prefiere hacerla con la receta o sin la receta? Es igual para la vida. Si usted y yo lo hacemos con la receta de Dios, no nos perdemos. Y si no nos perdemos, alcanzamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Pregunto, ¿son un castigo o son un premio los mandamientos? Un premio. Pero los hemos visto como castigo. No son un castigo. Aunque parezca que sirven para castigar. Chico se asustó. Cuando me vio que venía con esto en la mano, me dijo, me he portado bien, me dijo. Ni el cincho ni el palo. No. Los mandamientos no los mire como castigo o para castigo. Los mandamientos son para premio y para bendición de cada uno de nosotros. Cuando usted y yo lo vemos de esa manera, no nos queremos ahogar, seguimos los lineamientos, no queremos arruinar la comida, seguimos la receta, no queremos que nuestra vida sea una desgracia, seguimos los mandamientos. Eso es lo que Dios ha dejado. Vaya conmigo a la porción que leímos. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Contentos, felices, muy bendecidos. Los perfectos de camino. ¿Y quiénes son los perfectos de camino? ¿Qué dice el resto del versículo? Los que andan en la ley de Jehová. Si usted y yo nos esforzamos por hacer lo que Dios manda que hagamos, entonces vamos a hacer como dice la palabra ahí. Bienaventurados. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Hermano, Dios quiere tanto que usted y yo seamos bienaventurados que Él se esforzó por dejarnos un libro de instrucciones para que nos vaya bien. La palabra es en sí el lineamiento para que usted y yo nos vaya bien. No es castigo. Cuando usted y yo leemos la Biblia, usted y yo lo tendríamos que ver como, aquí está la bendición para que me vaya bien este día. A mí hoy el Señor me levantó como a las 5 de la mañana. Yo normalmente me levanto más tarde. Yo normalmente me acuesto a medianoche, 1 de la mañana. Y me levanto 6, 7. No, sin el despertador me levanto yo. Y hoy, como a las 5 de la mañana, como un cuarto a las 5 faltaba. Y yo me di vuelta y abrí los ojos, ¿verdad? Se veía oscuro. Y me di vuelta para el otro lado, y ahí estaba la hermana Yanira, ¿verdad? Ah, pues no ha pasado el arrebatamiento, dije yo, aquí está la hermana Yanira.
Y el Señor me dijo, levántate, anda a orar. Le digo que no es normal que eso me pase. Yo oro y leo la palabra en la noche, no en la mañana. Aunque Dios me lo cambió hoy. Cuando me levanté, me fui así al otro lado, cerré la puerta para no despertar con la luz a mi esposa. Y me fui a orar. Tengo una almohadita para orar, una almohadita que es cabal para ponerla en el suelo. Puse la almohadita ahí. Porque no es el sacrificio de arrodillarse, es la actitud de arrodillarse delante del Señor. Es lo que demuestra reverencia, lo que demuestra me humillo ante usted. Y comencé a orar. Quizás como a las media hora, quizás levanto la cabeza y ahí cabal estoy así en la ventana, así en la segunda planta así de la casa de nosotros. Y cabal se veía el sol, se veía el amanecer bien precioso. Y Dios me dijo, quiero que te levantes en la mañana a orar. Porque así hacía mi hijo. Se levantaba cuando aún estaba oscuro a orar. No quiero que ores en la noche, quiero que ores en la mañana. Y dije, Señor, me cuesta en la mañana. A mí me cuesta levantarme. Pero también me cuesta acostarme. Yo en medianoche estoy leo, haciendo otra cosa. Y me quedo clavado y yo digo, me voy a acostar porque no, mañana no me puedo levantar. Pero el Señor me dijo, tenés que leer en la mañana. Y dije, Señor, está bien. Pero cuando estaba orando, platicaba con el Señor y le decía, Padre esto, Padre lo otro, Padre aquí, de las cosas del sentir, de las cosas que están en mi corazón. Y mire, cuando me levanté de orar, qué rico, dije yo. Eran ya como las 6, se levantó la hermana Yanira. Yo me acosté y me volví a dormir. Me dormí como media hora más. Y cuando desperté ya estaba bien clarito. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Si cumplís con este mandamiento al inicio del día, te va a ir bien el resto del día. Porque Jesús dice que se levantaba a orar cuando aún estaba oscuro. Y todavía me marcó el Señor y me dijo, busca donde dice que de noche oraban y vas a ver que de la mañana es que oraba. Mi hijo me dijo, está bien, Señor. Voy a orar de noche para darle gracias al fin del día, porque es así nosotros leemos y así nos acostumbramos con nuestros hijos, o ya ellos lo hacen por aparte, pero nosotros leemos la palabra al final del día y tenemos una pizarra, así donde están todas las peticiones, donde oramos por todo lo que nosotros oramos, por las iglesias, por los hermanos, por los pastores, por las necesidades de las iglesias y por todo, ahí tenemos y oramos. Pero el Señor me dijo, orá en la mañana y te vas a sentir bien. ¿Cuántos queremos sentirnos bien todo el día? Pregúntenle al Señor qué debe hacer. Para que seamos bienaventurados, bendecidos. Ahora, mire qué precioso. Es que Él lo deja bien claro. Versículo 2. 119:2. Bienaventurados los que, ¿qué dice? Fíjese que en el primer versículo dice, andan en la ley de Jehová. En el otro vuelve a decir, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón, ¿qué dice? Le buscan. Mire cómo está de claro ahí. Versículo 3. Pues no hacen, ¿qué cosa dice? Iniquidad los que andan en tus caminos. ¿Qué es iniquidad? ¿Quién se acuerda qué es iniquidad? Ese es el pecado, de acuerdo a los pecados que yo le dije al principio. Mortal. Es iniquidad cuando yo sé que es pecado y yo lo hago. Dice el cipote, yo sé que mi mamá se va a enojar si llego tarde, pero mejor le pido perdón y no le pido permiso, porque le pido permiso me va a decir que no. Y ya llega noche, te dije que vinieras temprano, y es noche, mamá, te dije que vinieras temprano, ¿él me olvidó? No, él ya sabía. Y lo pensó, y dijo, mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Alguna vez usted hizo eso? Eso se llama iniquidad. Allá decíamos pecado mortal. Ahora, mire con qué lo relaciona el pecado, el Señor. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, no se apartan jamás. Versículo 4. Tú encargaste que sean, ¿cómo dice? Muy guardados. Los mandamientos. ¿Y los mandamientos qué son? Dijimos que son una carga
No, ¿qué son? Una bendición. Diga conmigo bendición. Repita conmigo. Los mandamientos son una bendición. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza, que es el martirio. Yo di clase de matemáticas aquí en el colegio cuando el colegio comenzó hace ¿cuántos años hace que empezamos, profe? Hace 8 años. Yo di clase de matemáticas para el bachillerato. Y yo, desde que comencé a dar la clase, les martillé a los hipotes. Como yo les daba 2 materias, les daba matemáticas y les daba inglés. Entonces yo les decía, math is easy. Math is easy. ¿Qué significa? Matemáticas es fácil. Repita conmigo usted, matemáticas es fácil. ¿Y por qué se ríen algunos? Matemáticas es fácil. ¿Cuántos creen que matemáticas es fácil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y los demás cómo creen que es? Es difícil. No, hermano. Así como un montón de pecados. No, matemáticas es fácil. Yo pasé todo el año diciéndoselo a los hipotes, math is easy, math is easy. ¿Sabe cuántos hipotes quedaron aplazados al final del año? Ninguno. Todos terminaron convencidos de que matemáticas es fácil. ¿Pero qué? Nos habían enseñado que los mandamientos es la obligación, lo que Dios nos mete. No es cierto. No. Las matemáticas no son difíciles, los mandamientos tampoco son castigo para nosotros. Los mandamientos son la bendición, dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si Dios lo ha dejado para que nos vaya bien. Sigamos leyendo. Estamos viendo por qué vamos a estudiar los mandamientos. O sea, estamos viendo que los mandamientos realmente son una bendición. Leemos el 5 y unimos al 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo, ¿qué dice? O sea, el que no guarda los mandamientos es avergonzado. Porque si lo guardo, dice, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. 7. Te alabaré, ¿cómo dice? Con rectitud de corazón, cuando cuando usted y yo aprendemos las cosas de Dios, entonces lo alabamos como Dios quiere. ¿Cuántos queremos alabar a Dios como Él quiere? Y vamos a ser bendecidos. ¿Quién nos lo da? Los mandamientos del Señor. Cuando usted y yo dejamos que los mandamientos entren en nuestro corazón, alabamos a Dios. Mire, hoy mismo en la mañana me sucedió eso. Comencé a leer la palabra. Después me senté y comencé a leer. Yo voy leyendo la porción, voy leyendo la Biblia en 2 porciones al mismo tiempo. Y estaba leyendo, por cierto, 2 de Samuel. Y comencé a leer. Y yo decía, realmente nosotros deberíamos de agarrar aunque sea unas 2 horas diarias para leer la palabra. Hermano, vale la pena hablar con Dios para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, porque ahí está el manual para que nos vaya bien. Usted y yo agarramos la palabra de Dios y comenzamos a meterla en la mente y en el corazón, en la mente y en el corazón, entonces después eso marca nuestra manera de conducirnos. Ya no es obligación, nos va bien. Le voy a contar una experiencia que a mí me pasó, dura, cara, me costó como $1,000. Yo tenía una camioneta y mis hijos trabajaban en San Salvador los 2 y me decían, papi, cámbiamele el aceite al carro. Entonces yo lo traía que le cambiaran el aceite. Y Edgar me decía, papi, que me le cambien el aceite. Y yo lo traía que le cambiaran el aceite. Al carro que yo manejaba no le cambiaba el aceite. Pero no se lo cambiaba. Y yo decía, ya se lo cambié o no se lo cambié el aceite. Y no me acordaba. Y un día vinieron unos amigos de Australia y me dice mi esposa, los llevamos allá a Huayúa. Y por cierto, allí tiene familia, uno de ellos. Sí, vamos a Huayúa. Y yo dije, voy a pasar por la gasolinera chequeándole el aceite al carro, porque no me acuerdo si se lo cambió o no se lo cambié. Según yo se lo había cambiado cuando llevaba a cambiar los de mis hijos, pero realmente los de mis hijos había llevado.
Y dije yo, quiero ver, y le saqué no se le mira mojado, dije yo, pues quizás no llega esta palabra. Y ahí voy a pasar por tal gasolinera chequeando, y se me olvidó cuando iba. Cuando íbamos allá en Huayúa, de repente íbamos y le hizo el motor, traca, 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 traca. Hermano Anselmo, el mecánico, ¿ve? ¿Qué crees que me pasó? Se me fundió, se me arruinó el carro, porque yo no cumplí los mandamientos que dan cómo se debe manejar el carro, cómo se debe darle el mantenimiento, cambiarle cada 5,000 o 3,000 kilómetros, no me acuerdo, cambiarle el aceite. Cuando no cumplo los mandamientos me va mal. Usted y yo nos fundimos porque no estamos renovando el espíritu delante del Señor. La manera de renovar nuestro espíritu delante del Señor, como renovar el aceite para el carro, es que usted y yo nos arrodillemos y leamos la palabra y lo saboreemos. Usted diga, yo leo la palabra porque esto me da vida, le da vida a mi vida. Porque es un mandamiento leer la palabra, hermano. El Señor dice, escudriñad las Escrituras. Es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Él quiere que conozcamos para que nos vaya bien. Él, más que usted y yo, quiere que nos vaya bien. Él dejó el manual. Sigamos. Llegamos al 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Este versículo es famoso para los muchachos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la escoba. No dice así. Como dice, cuando guardamos, y no solo el joven, ¿verdad? Cuando guardamos la palabra de Dios, entonces caminamos por un camino limpio. ¿Cuántos queremos caminar por un camino limpio? Es guardando la palabra del Señor. Hermano, ¿se entiende, se mira difícil de entender o está fácil de entender? Yo dije de entender, no de hacer. ¿Está fácil de entender? Entonces, si usted y yo queremos ser bendecidos, tenemos que guardarlos. No es una obligación, no es un castigo, es un instrumento de bendición que Dios tiene para nosotros. Los mandamientos. Sigamos. Versículo 10. Con todo mi corazón, mire qué precioso como lo decía el salmista, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus. ¿Quién es el que nos va a enseñar los estatutos? Dios. Y los estatutos son para bien de Dios o para bien de nosotros. No vea los mandamientos como obligación. Los mandamientos no los vea como castigo. Los mandamientos no los veamos como el cincho o como el garrote. Los mandamientos son exactamente los lineamientos que Dios pone para que seamos bendecidos. Amén. Veamos la diferencia. Mire hoy, volvamos a leer el 1 y lo vamos a comparar ahí en el 11.1. Mire lo que dice el 11.1. Bienaventurado los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, mire, esos son los bienaventurados, los que guardan el camino y los que andan en la ley. Ahora, lea el 21 conmigo. Reprendiste a los... Y después la siguiente palabra dice, ¿cómo dice? Oiga, véame aquí, por favor. Los soberbios, ¿cómo dice que son? Malditos. ¿Qué queremos ser usted y yo? ¿Bienaventurados o felices o malditos? Bienaventurados, y no hay sombra de duda. Nadie quiere ser maldito, peor maldito de Dios, porque la maldición de Dios no tiene vuelta de hoja. Pero mire cuál es la diferencia. Mire cuál es la diferencia. Dice el primero, bienaventurados, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El 21, reprendiste a los soberbios, los malditos, que ¿qué dice? Oiga, hermano, mire qué fácil, qué rico es ver entonces los mandamientos. Si yo me aparto de los mandamientos, soy soberbio y maldito. Si yo respeto los mandamientos, soy... ¿Vale la pena o no valen la pena los mandamientos? ¿Verdad que sí? Pregunto, cuando usted se sentó para pensar en los mandamientos, cuando yo le dije que íbamos a estudiar los mandamientos,
me dieron algunos conceptos. ¿Sigue ese mismo concepto en su cabeza? ¿Verdad que no? Es que no es el concepto que Dios ha dejado, es lo que nos han enseñado, lo que los pastores o la gente nos ha enseñado. Es igual que la matemática, cuando el profesor dice, hoy vamos a la clase de mate. Aquí en la clase de mate vamos a ver los que son inteligentes, porque matemáticas es yuca. Ya le comenzó a decir que yuca, no le dijo que era fácil, se lo comenzó a describir así de esa manera. Entonces, ¿qué es la que tiene? La actitud de que, matemáticas es difícil, que no sé, no. Cumplir los mandamientos es difícil. Mira, hermano, no son 10, son muchos más, resumidos en 2, pero cuando usted y yo no vamos a sacar 10. Pero si sacamos 7, 8 o 9, vamos a ser bienaventurados. ¿Qué significa? Muy felices. ¿Vale la pena o no vale la pena seguir los mandamientos? Sí, sí. Y eso es lo que Dios espera de los cristianos, que usted y yo demos testimonio de que nos estamos esforzando por guardar los mandamientos. Y cuando usted y yo damos ese testimonio, Él da el testimonio en nosotros de que nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados. Así debemos ver el cristianismo y así debemos ver los mandamientos. No son para castigo, no son para sanción. Los mandamientos son para instrucción, para que nos vaya bien. Y eso es lo que vamos a aprender. La instrucción para que nos vaya bien es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a comenzar. Comenzamos hoy. No hemos tocado el primero todavía. El primero lo vamos a tocar el domingo, primero Dios. Y vamos a comenzar a ver el primero. A ver cuánto nos tardamos en el primero. Puede ser que nos tardemos 2 estudios. Pero ¿qué es lo que vamos a aprender? Los lineamientos que Dios ha dejado para que seamos bienaventurados. ¿Vale la pena? Vale la pena. Jesús vino y Él vino a cumplir los mandamientos. Se lo dijo al Padre. El Señor le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino cuando usted y yo buscamos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, la voluntad de Dios es que seamos bienaventurados. Y los lineamientos de Dios son para que seamos bienaventurados. No vea el libro para leerlo como obligación, véalo como bendición. No vea los mandatos que Dios ha dejado aquí en la palabra como obligación, castigo. No, véala como bendición y oportunidad. ¿Por qué? Porque esta es la manera de la que Dios nos va a estar guiando para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias le damos, papito lindo, por su amor, por su bondad, por su misericordia, Dios. Gracias por sus mandamientos para nosotros, Dios. Gracias, papito, le damos porque usted nos permite conocer su voluntad, anticipando que lo que usted quiere que recibamos es bendición. Le suplico, Dios, que cada uno de los que aquí estamos, nuestro esfuerzo cada día sea mayor de querer caminar dentro de esos estatutos, de querer caminar dentro de esos mandamientos, reconociendo que usted los ha dejado como instrucciones para caminar por el camino de bendición. Le damos las gracias, papito lindo. Pero si entre los que estamos reunidos en esta noche todavía hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, el único mandamiento que solo le hace condenarse es cuando no recibimos a Jesús. No ver a Jesús como Salvador es pecado, porque Dios ha mandado que lo reconozcamos como Señor y Salvador. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, allí donde está, solo levante su mano y queremos orar por usted. Es el mandamiento de obediencia para salvación. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, levante su mano. Queremos orar por usted y con usted. Gracias, papito lindo, le damos, creemos que estamos en familia, Dios. Gracias le damos por su amor, su bondad y su misericordia. Padre, que en nuestro corazón exista el deseo, el empeño, la entrega por caminar de acuerdo a sus estatutos, papito lindo. Que podamos ser obedientes a usted
obedientes, Dios, a los padres, obedientes a las autoridades, que podamos, Dios, obedecer a su Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Gracias, mi Dios, porque sabemos que usted anhela fervientemente que cada uno de nosotros pueda ser bienaventurado, bendecido de parte suya. Gracias, mi Dios. Gracias, papito. Llévenos con bien de regreso a nuestros hogares. Guárdenos en la vida. Guárdenos, Señor, en los trabajos, en los estudios, en los negocios. Guárdenos en esta sociedad donde sabemos que su mano poderosa es la que nos guarda, nos cuida y nos protege, Señor. Guárdenos en el hueco de su mano. Llévenos con bien de regreso a los hogares. Se lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.